¡Aupa! Los que seguís el canal habéis visto durante los últimos meses cómo me hacía mi bici de gravel con ruedas de 26 y cambio interno de 3 marchas. En el último vídeo, hace unas semanas, veíais cómo terminaba la bici, pero en realidad eso estaba grabado a finales del verano pasado. Desde que la terminé es la bici que más he utilizado, le habré hecho cerca de 1000 kilómetros, porque llevo un par de meses que salgo poco. Y es la que más he utilizado porque es muy cómoda. Es verdad que el sillín podría ser un poco más cómodo, pero la postura es perfecta. Tan perfecta que estoy haciendo también un cuadro para la gravel que tengo con ruedas de 700 con el tubo de dirección más largo. Esta vez no estoy grabando el proceso de modificación del cuadro porque no tengo tiempo. Lo que sí que tengo intención de hacer es un vídeo cuando monte el cuadro en la bici, porque quiero aprovechar también para hacerle otro par de mejoras. La gravel de 26 la uso más o menos para lo mismo que usaba la de 700, que es salidas que hago entre semana, por la tarde, después de currar. Así que durante todos los meses de invierno prácticamente toda la salida la hago de noche. Y la ruta va variando un poco, pero suele ser mitad asfalto, mitad pistas de gravilla, como esas que habéis visto al principio del vídeo. Como son pistas de una vía verde, no hay grandes pendientes, así que con las 3 marchas del Shimano Nexus me apaño bastante bien. En cuanto a cómo rueda esta bici con las ruedas de 26 respecto a cómo rueda la otra que tengo con ruedas de 700, la verdad es que yo no he notado mucha diferencia. En esta bici llevo cubiertas de 1,75 pulgadas, que son bastante más anchas que las de 38 milímetros que llevo en la otra. Así que la bici debería ser un poco más cómoda, porque va un poco más mullida, y le debería costar un poco más rodar, porque la rueda es más ancha. Pero ya os digo que la diferencia prácticamente no se nota. Lo que sí que he notado es que estas cubiertas Continental de 26 son mucho más resistentes que las chinas que llevo en la de 700, porque en la de 700 pinchaba bastante y con estas cubiertas solo he pinchado una vez. Una gran diferencia entre esta bici y la de ruedas de 700 son los frenos. En la de ruedas de 700 llevo frenos cantilever con manetas de freno de carretera. Y en esta llevo frenos V-Brake con manetas de freno para manillar de carretera, pero con tiro para V-Brake. Y frenan muchísimo más. Con esta sí puedo bajar prácticamente por cualquier sitio agarrado en los escaladores. Lo que quizás sí debería haber hecho es poner unos ajustadores en línea en las fundas para poder ir ajustando cuando se van gastando las zapatas. En cuanto a la maneta de cambio, esa Sturmy Archer funciona sin problema con el buje Shimano. Y en cuanto a los guardabarros, que el trasero me preocupaba un poco por lo corto que es por delante, la verdad que hacen el apaño. En el último vídeo os decía que si teníais cualquier pregunta me la podíais dejar en los comentarios y en este la respondía. Así que vamos a ello. Nano Blázquez decía, me encanta, pero una pregunta, ¿por qué solo 3 piñones? Gracias. Me gustan mucho los cambios internos y sobre todo los de 3 marchas. Los demás ya me parecen un poco demasiado complicados. Tenía por ahí una rueda con un buje de 3 marchas y para el tipo de uso que le estoy dando a la bici me parecía que 3 marchas eran suficientes. Así que Ciro Alberto San decía, ¿qué ancho de llantas usáis en esa bici? Son cubiertas, aquí a lo que vosotros llamáis llantas, nosotros le llamamos cubiertas, de 1,75 pulgadas. ¿Y cómo se llama la película que se ve al final del vídeo? Es la de La Guerra de los Mundos, pero la de los años 50. José Antonio Pozo me decía, ¿y no te das con la maneta en la rodilla al pedalear de pie? No. El manillar que llevo yo es de gravel y tiene un poco de flare, así que la maneta va un poco para afuera, pero yo creo que aun con un manillar de carretera normal tampoco me daría. Hay que ir un poco más atento de no abrir las rodillas ni girar mucho el manillar, pero hay hueco de sobra. Martín Vallejo me decía, la única pregunta que tengo es ¿qué tal te resultaron las luces? Muy bien. La delantera alumbra lo mismo que alumbra la que llevo en la de 700, o sea, mucho, de sobra, para andar por los caminos que ando yo. Y no tiene la pega que sí que tenía la de la bici de 700, que era que cuando vas despacio se apaga. No es que se apague, se queda con la función esa de stand-by, pero que no alumbra suficiente para ver, y cuando te metes por sitios un poco complicados te deja tirado. Y con esta no pasa, con esta se puede ir muy despacio y la luz sigue alumbrando.
Alguno dirá que es porque las ruedas son más pequeñas, entonces a la misma velocidad dan más vueltas. Pero no es eso, porque la diferencia en la velocidad es mucho mayor que la diferencia en el diámetro de la rueda. O sea, se nota, se vuelve muy despacio y sigue alumbrando. Y la trasera, me gusta mucho cómo queda en el guardabarros estéticamente, pero me preocupaba un poco que a la hora de poner la bici de pie para meterla en el ascensor y demás, fuese a pegar en el suelo y se fuese a joder la luz o el guardabarros. Pero no, la verdad que ha librado. Lord Cirdan me decía: ¿ese portabultos soporta a una persona sentada? No. Si no, ¿hay alguno que sí? No. A un adulto no. Hay portabultos que aguantan bastante peso, pero tanto como el peso de un adulto no creo, y si lo aguanta el portabultos no creo que los ojales del cuadro, por ejemplo, lo vayan a aguantar. La normativa aquí en Europa creo que marca para las sillas de los niños un peso máximo de 22 kilos. Hay portabultos que aguantan bastante más que eso, pero tanto como el peso de un adulto no creo. Muy buenos los guardabarros. ¿No se afloja, no hace mucho ruido? No, no se han aflojado, no hacen ruido. Javier Eduardo Dambra decía: me interesa el motivo para no poner ruedas 700 en cuadro 26. Eso es porque alguien había preguntado a ver qué opinaba de hacer ese tipo de cosas y le había dicho lo mismo que os digo a todos siempre que me preguntáis, que habéis ido ya varios. Y os digo que yo no soy partidario de hacer ese tipo de cosas. La diferencia de diámetro entre unas ruedas de 26 con unas cubiertas gordas y unas de 700 con unas cubiertas finas de 23-25 milímetros no es muy grande. Dejando al margen el tema de los frenos, que si lleváis freno de llanta, eso ya es otro fregado. Pero si estáis pensando en gravelizar una 26 poniendo cubiertas de 38, 40, 42 milímetros, el diámetro de esas ruedas es bastante más grande que unas de 26. Y aunque el cuadro tenga sitio y solucionéis el tema de los frenos, me parece que son ruedas ya demasiado grandes para ese cuadro, aunque solo sea por lo mucho que os va a levantar la bici. Leonardo Santiago me preguntaba por el portabultos. Yo elegí ese portabultos porque necesitaba algo que pudiera poner en ese cuadro, que no tiene soportes para los portabultos modernos. Y encontré ese en Amazon, que era barato y que tenía posibilidad de colocarse tanto en cuadros modernos como en cuadros antiguos. No me ha dado ningún problema, la verdad que es robusto, pero también os digo que pesa creo que 1,5 kg. Otra opción habría sido coger ese portabultos y utilizar solo el soporte delantero y luego poner ahí otro portabultos más moderno de aluminio. Pero vamos, que a mí el peso tampoco me importa mucho, o sea que se va a quedar ese. Y luego me preguntaba por los cambios internos de 3 marchas. Me decía, pues no veo más que un solo piñón. Claro, el tema de los cambios internos es algo que mucha gente no conoce. Son cambios que tienen más de 100 años, pero que por lo menos aquí en España todavía no se ven mucho. Se van viendo cada vez más, pero todavía no se ven mucho. Lo que tienen es un sistema de engranajes dentro del buje que hace que no siempre el piñón y el buje giren a la misma velocidad. En estos de Shimano, por ejemplo, si vas en la marcha 2 sí que giran a la misma velocidad, pero en la 1 gira más blando y en la 3 gira más duro. Entonces digamos que la 2 es la directa y luego tiene una por abajo y otra por arriba. Rubén Alberto Chiocchini, o Chiocchini, yo no sé cómo se dirá, me dice: ¿consideras que con el Nexus 3 alcanza para viajar en modo bikepacking? No lo sé. Yo uso la bici por terrenos más o menos llanos, ya os digo. Suelo llanear en segunda o en tercera, cuando quiero ir un poco más ligero o el terreno pica un poco para abajo. Y la primera la uso solo para subir. Si hay repechos fuertes, es jodido. Y si hay repechos no muy fuertes pero largos, pues es jodido también. Con los bujes estos Nexus de 3 marchas, en segunda es la marcha en la que el piñón gira a la misma velocidad que la rueda. Yo llevo un plato de 38 y un piñón de 18, o sea que ya hay un 38-18. En primera sería multiplicar por 0,733, o sea que sería más o menos como llevar un piñón de 24. Y en tercera sería multiplicar por 1,364, o sea que sería más o menos como llevar un piñón 13. O sea, hazte a la idea, sería pues eso, llevando un 18, sería llevar 24, 18, 13,
con eso te haces una idea de si te vale o no te vale. Creo que con eso ya os he contestado a todos. Si me he dejado algo, me lo decís y os contesto en comentarios de este. ¿Por aquí hay alguna pregunta? Sí, aquí. Dime. ¿Puedes poner las medidas? Sí, os las pongo. ¿Más? Aquí. Dime. ¿Le cambiarías algo? Pues quizá le cambiaría el sillín por uno un poco más cómodo y las bielas. Las que llevo ahora son de 170 milímetros y yo creo que iría mejor con unas de 175. Aunque sinceramente tampoco creo que fuera a notar la diferencia. Yo creo que es algo más psicológico que otra cosa. Y cuando le tenga que cambiar el piñón, quizá ponerle uno de 20 en vez de 18 para subir un poco mejor. Aunque en ese caso me preocuparía un poco que la segunda me quedara demasiado corta para llanear. No lo sé. Muchas gracias, Eres un máquina. Gracias. ¿Más? Yo. ¿No te ibas a tomar una birra al último vídeo de cada proyecto? Sí. Pero hoy me he tomado una a la hora del vermú y luego me quiero tomar otra. Y 3 en un día no, que mi mujer me pone pegas. Y voy teniendo una edad ya también. ¿Más? ¿No? Vosotros ya sabéis, cualquier cosa me la dejéis en comentarios. Y si el vídeo os ha gustado, dejad un like. Ahí os quedáis.